terminan de darse las cosas en favor de Abelardo de la Espriella y la pregunta termina siendo más con qué diferencia le va a ganar a la izquierda, con qué diferencia va a derrotar al petrismo. ¿Cómo pintan en materia de estrategia estos últimos 8 días de campaña? Pues Juan Roberto, lo que vamos a ver es, como bien anotaba María Camila con su buen olfato, es la intensidad también de ese cuchillo, de esas acusaciones. Nomás hace unos días veíamos una nueva denuncia del candidato Cepeda contra Abelardo de la Espriella, y pues llama un poco la atención porque pues digamos que o te ocupas de ser candidato presidencial o te ocupas de ser un operador judicial, un instigador judicial, ¿no? Creo que la judicialización del adversario electoral no se compadece pues con lo que deberían esperar los colombianos. Los colombianos deberían esperar debates que no se dieron, que ya no se van a dar, yo creo que no se van a dar. Los colombianos esperan ideas, esperan propuestas, esperan una agenda programática, pero de eso nada. Pero mira una cosa, haciendo... Sobre esto de decir inicialmente que a lo que está intentando recurrir Iván Cepeda es a una campaña de difamación en contra de Abelardo de la Espriella, incluso así no tenga pruebas, incluso así no tenga una base en la cual sustentar sus acusaciones. Lo que está intentando es llegarle a una parte de la población para que sientan de alguna forma desprecio por la candidatura de Abelardo de la Espriella. Es por eso que hace en este momento de la campaña esas acusaciones. No tiene ningún otro motivo. Que si volvemos y recordamos a la campaña del 2022, lo que hicieron en contra de Rodolfo Hernández fue básicamente un poco lo mismo. Fue acusarlo e intentar destruir completamente la imagen que él tenía. En su momento le inventaron absolutamente de todo y eso al final queda un poquito. En parte de la población eso queda. Digamos que en grupos de WhatsApp, en redes sociales, eso se va extendiendo. Y aunque no tenga un impacto como para cambiar definitivamente las elecciones, sí generan una sensación de duda y de ilegitimidad en contra, en este caso, de Abelardo de la Espriella. Entonces lo que intentaron hacer esta vez con Abelardo de la Espriella fue atacarlo a partir de su labor como profesional, como abogado, pero inventándole algo que no va a ir a ningún lado y que ellos de antemano saben que no va a llegar a ningún lado. Sin embargo, parte de la población indecisa puede caer en eso y a partir de ahí quieren ganar algún voto. Eso es lo que ha hecho Iván Cepeda las últimas semanas y lo que intentaron también en alguna medida hacer antes de la primera vuelta, pero sin embargo no les resultó efectivo, aunque sí es una estrategia de campaña. Que han tratado de llevar a Iván Cepeda también a eso. Claro, y eso le iba a preguntar, sí, porque lo he visto más ameno, lo he visto haciendo videos cortos en diferentes plataformas. Pero mire, Augusto, basado en eso, esta semana, si usted es estratega de una campaña, ¿qué le dice a cualquiera de los dos candidatos que haga qué? Basado en que el tema es personal. Acuérdense que aquí hacemos consultoría gratis. Juan Roberto, ¿te acuerdas que en nuestra última conversación también preguntaste lo mismo? Yo le decía, eso era como 4 o 5 semanas. Debates. Sí, no, Iván Cepeda no fue. Y no fue. Y eso le hizo daño, le estaba haciendo daño. Ya cuando se decidió hacerlo, pero el otro tampoco. Los dos dicen, estamos dispuestos, pero los dos ponen condiciones para que el otro diga que no. Es cierto. Claro, pero ¿quién iba arriba en las encuestas? ¿Y quién dio el golpe electoral en la primera vuelta? Claro. Esa es la diferencia de las circunstancias. Pero bueno, retomo tu pregunta, Juan Roberto. Sí. Yo creo que acá hay que intensificar mucho en digital. Hay que tratar de conseguir adhesiones de un lado y del otro, ¿cierto? Aunque Abelardo de la Espriella ha dicho públicamente que no acepta partidos, sí, que no acepta políticos, pero en la escena política, en la escenografía política, en las puestas en escenas políticas, no solamente los políticos pueden hacer adhesiones. Entonces, hemos visto también en los últimos días adhesiones tipo Nairo Quintana, adhesiones tipo simbólicas. Sí. Exactamente. Y del otro lado también se esperan adhesiones de ese tipo y adhesiones también de corte político, porque lo que entiendo es que en la campaña de Iván Cepeda pues, sí no se niegan a la posibilidad de que figuras políticas tipo Sergio Fajardo, tipo Juan Daniel Oviedo, tipo Claudia López, pues aterricen y hagan esa adhesión, que sería un golpe de opinión. La última semana se trata de hacer golpes de opinión y tratar de equivocarse lo menos posible, porque el error cuesta mucho. Y no en poco paso en falso. De acuerdo, así es. Uy, qué duro. La otra cara de la moneda, lo dice usted, Augusto, es la gente, que es la más importante. En el pensamiento colectivo de la gente, ¿será que estamos así solamente en eso? ¿Basado en emociones? ¿En quién emociona más y quién espanta menos? Sí, desafortunadamente, pues en eso estamos. Esa es obra de la polarización. Sé que hay una masa crítica, o sea, se sabe por instrumentos, pues hay una masa crítica que sí está esperando que alguien le hable, sea Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, que alguien le hable más allá de la emocionalidad, más allá de la acusación, o más allá de la denuncia, o más allá de la foto con el perrito, ¿cierto? Sí. Esa masa crítica, que es la que puede mover la aguja y hacer una diferencia, es la que está esperando quien le hable. Claro. Ahora, lo que yo estoy viendo, Juan Roberto, es que ninguna de las dos campañas le está hablando. Ninguno de los dos candidatos le está hablando esa masa crítica. Le iba a decir que me da pena, pero se van a quedar como esperando. Los integrantes de esa masa crítica. Y ahí viene otro tema, y es... Al no haber plaza pública, al haber más trabajo digital y al haber más emocionalidad, aquí la gran pregunta es, al final del camino, ¿esa tendencia de la primera vuelta se puede revertir si usted es segundo? ¿Y la del primero se puede reafirmar? Yo creo que todo en las campañas electorales, Juan Roberto, María Camila, puede suceder.
Pues hemos visto en nuestra historia política que se han revertido esas segundas vueltas, ¿cierto? Claro, Recordemos con Manuel Santos, Santos. sí, claro. Exactamente, o sea, capítulos hay. Lo que pasa es que lo que hemos visto, y por eso mi respuesta de no creo que suceda, es que en las semanas que hemos visto que pasaron desde los días que hemos visto que pasaron desde la primera vuelta, hemos visto una campaña de Cepeda muy errática, ¿cierto? Casi que yo en algún momento llegué a pensar, ¿lo están haciendo a propósito? Me pregunté eso, porque no se veía o no se ha visto una campaña que tuviera ganas de revertir, ¿cierto? Que pudiera adoptar un modelo distinto, salvo los últimos días donde hemos visto tal vez a un Cepeda un poco más empático, un poco más moderno en su empaque, un poco más carismático en su comunicación digital. Pero ¿eso alcanza? La verdad. Sí, Augusto, usted como estratega. La victoria de Abelardo de la Espriella parece bastante encaminada, no únicamente por lo que ha sabido hacer bien, sino porque realmente el pacto histórico e Iván Cepeda han sido completamente erráticos desde que se supieron los resultados de primera vuelta. Prácticamente todo lo han hecho mal. Decía Gustavo Bolívar que estaban tan convencidos que iban a ganar la presidencia en primera vuelta, que el golpe recibido no únicamente de no ganar la presidencia, de no quedar primeros, sino que además quedar segundos frente a Abelardo de la Espriella les destruyó completamente la estrategia que tenían. Pero el cálculo de ustedes es que ganaban en primera vuelta y eso no ocurrió. Correcto. O sea, desde el 1 de junio ustedes están en una nueva campaña. No, después, porque empezó después, Pero, sí, porque exacto, porque digamos que tanto Paloma como Abelardo estaban luchando por pasar a segunda vuelta. Y ellos sabían que el lunes empezaba un segundo round. Nosotros creíamos que paraba ahí el domingo y entonces el lunes nos encontramos con que no teníamos ni la financiación a la mano, ni el eslogan nuevo, ni cómo darle una vuelta a la campaña desde el punto de vista estético. Y entonces nos tocó como en 2-3 días a marchas forzadas con varios grupos de trabajo empezar a construir una segunda vuelta. Entonces les tomó estas 2 primeras semanas más o menos como entender qué es lo que había pasado, y hasta ahorita es que de pronto están intentando algo nuevo, pero ya parece bastante tarde, más teniendo en cuenta que Abelardo de la Espriella ha seguido haciendo las cosas de forma correcta. Entonces seguramente lo que veamos ahora es que Abelardo ha seguido creciendo y que Iván Cepeda sigue estancado en la votación que tuvo inicialmente. ¿Cómo ve ¿cómo lo digo? Lo que dice el presidente Petro, pues lo que dice no, lo que plantea, la lo que campaña escribe, del presidente no, Petro. también lo dice, lo que está haciendo en campaña el presidente Petro, ¿afecta o ayuda a Cepeda? Yo creo que lo hunde. Yo he sostenido que entre más separado esté Petro de Cepeda es mucho mejor para Cepeda, puede tener una libertad de moverse. Ahora, fíjense una cosa, es que, a ver, Cepeda estaba cabalgando sobre el porcentaje de aceptación del gobierno, la figura del presidente Gustavo Petro, pero eso desde el día 1 la campaña debía comprender que no le alcanzaba para ganar la presidencia. Mire, si la aceptación en las encuestas o la aprobación de la gestión del presidente Petro es alta, sí, es muy alta comparado con otros presidentes en la misma época, terminando gobierno, ¿por qué perdió Cepeda la primera vuelta? Sencillamente porque solamente le hablaron a su audiencia, Juan Roberto. Lo que no comprendió, o mejor dicho, en lo que se confió la campaña de Iván Cepeda, es que con ese nicho, con esa audiencia, con esa comunidad, únicamente les alcanzaba. Oh, sorpresa, baldado de agua fría, primera vuelta. Se dieron cuenta que no solamente hablarle a su gente bastaba para ganar en la primera vuelta, pero además factores también de orden de mecánica política. La campaña de Cepeda no tuvo la artillería, déjeme calificarlo de esa manera, la artillería política que tuvo Gustavo Petro en su campaña. Ahí faltan figuras de gran calado y de reconocimiento también de política regional y nacional. O sea, la que maquinaria no acompañan a Cepeda. ¿Le faltan los Benedettis y los Royce? Yo creo que le faltaron. Pero además lo que conduce a los Benedettis y a los Royce, ¿cierto? Porque en los departamentos también hay Benedettis, también hay Royce. No, claro, la maquinaria local es mucho más efectiva. Pues quedan 8 días, veremos qué pasa y sobre todo veremos qué tanto, digamos, de esa emocionalidad y de ese cálculo político puede funcionar para unos o no funcionar para otros. Yo creo que ese va a ser el gran debate. Le mando un abrazo y gracias como siempre por estar con nosotros, Augusto. Claro que sí, siempre a la orden, Roberto. Un saludo. Es real, es así en general como lo establece el analista. Hubo unos errores evidentes en campaña por parte de Iván Cepeda que no supieron solventar en ningún momento y que de hecho en segunda vuelta o en este camino a segunda vuelta lo que han hecho es intensificarlos, hacerlos aún más graves y cerrarse todavía más en esa base electoral que ya tenían, pero que en el fondo no les resulta del todo efectiva. ¿Qué es lo que ha sido evidente en primera vuelta? Al final tenemos a un candidato, Abelardo de la Espriella, que entendió la población, que entendió el show de la democracia, que entendió que la población se mueve es a partir de emociones, que todos estos discursos de eruditos y filósofos no sirven para nada más que de pronto para una discusión académica, pero que a nivel electoral no tienen ningún efecto, no tienen ninguna fuerza, no tienen ningún impacto, no mueven a la población, y fue por el camino más indicado, que es llegarle a la ciudadanía a partir de sus necesidades, a partir de sus miedos y a partir de sus convicciones. Por eso la estrategia de Abelardo de la Espriella ha sido tan efectiva y por eso
eso la estrategia de Paloma Valencia antes y de Iván Cepeda ahora ha sido un completo fracaso, y eso se va a evidenciar nuevamente en segunda vuelta. Es lo que veremos, una victoria sobrada de Abelardo y otra vez los periodistas y los analistas preguntándose, pero ¿por qué ganó Abelardo? ¿Por qué no ganó la izquierda de Petro si tiene favorabilidad? ¿Por qué no ganó si bla bla bla? Y se hacen preguntas sin entender a fondo cómo funciona el sistema democrático, cómo funciona el show y el espectáculo del sistema democrático, que es en el fondo lo más importante de entender para hacer una campaña política, no ahora sino desde siempre. Pero bueno, ya veremos en segunda vuelta cómo terminan de darse las cosas en favor de Abelardo de la Espriella, y la pregunta termina siendo más con qué diferencia le va a ganar a la izquierda, con qué diferencia va a derrotar al petrismo. Ese fue el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.